Ok, perfecto. Pues hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Pinto, soy curadora de arte contemporáneo y la nueva fábrica me ha invitado a hacer esta conferencia con ustedes sobre los medios publicitarios en el arte contemporáneo. Específicamente estamos haciendo esta conversación dentro del marco de la convocatoria que estamos lanzando actualmente para poder proponer un proyecto para una valla publicitaria que se encuentra en la bajada de las Cañas. Quiero enseñarles ahora a qué me refiero. Me refiero justamente a esta valla publicitaria, que es una valla publicitaria de la nueva fábrica. Estamos lanzando esta convocatoria para un proyecto que pueda surgir en este espacio y para darnos un poco de contexto y al mismo tiempo poder comprender qué otros artistas en la historia del arte han trabajado con los medios publicitarios, pues se nos ocurrió hacer esta charla que pudiera de alguna manera tener todos los elementos eh, que podrían servirnos para proponer un proyecto. Les recuerdo que pues la convocatoria termina el 1 de septiembre y las bases para aplicar están en la página de la nueva fábrica. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esta pequeña conversación. Primero que todo, quisiera que pudiéramos pensar eh, qué es básicamente lo que una valla publicitaria significa en el espacio. En este caso, la que estamos viendo acá tiene pues la publicidad de la exposición que los invito a poder visitar en la nueva fábrica. Es la exposición que básicamente da preámbulo a esta convocatoria. Es una exposición que fue curada por Hugo Quinto y está actualmente en exhibición y estará hasta el 7 de enero, entonces tienen bastante tiempo para poder visitarla. Si desean aplicar a la convocatoria de la valla publicitaria, yo diría que un buen momento para poder ver la exposición es antes de aplicar y así tener un poco de contexto sobre el tema. El tema es básicamente el bicentenario de la República de Guatemala y cómo el bicentenario es también, pues, un proyecto que podríamos considerar fallido hasta cierto punto. ¿Qué es lo que estamos celebrando o conmemorando en estos 200 años? ¿Qué ha sucedido en la historia de Guatemala en este tiempo? Y eso es lo que estamos buscando en la convocatoria. Pero más allá de eso, para hablar de vallas publicitarias, creo que podríamos comenzar a hablar sobre qué es lo que hace pues una valla publicitaria en el espacio. Estamos hablando, primero que todo, que son diseñadas para alojar publicidad. Es decir, que las empresas de publicidad se dedican a encontrar los mejores espacios para colocar estas imágenes y ser vistas por todos. Entre más espacios, entre más personas vean este espacio, pues más cumplirá su función. Entonces son espacios completamente diseñados para ser vistos. Pero luego las imágenes que se colocan en estos espacios, pues generalmente son imágenes de propaganda política, son imágenes de publicidad comercial que nos están invitando pues al consumo, nos están invitando también a pensar básicamente en productos, en necesidades que no tenemos en realidad, como poder comprar cierta comida que se nos antoja a la hora de ver la publicidad, etcétera. Básicamente podríamos decir, el objetivo de una valla publicitaria es seducirnos a través de imágenes para cambiar nuestras ideas, para poder designarnos ciertos pues nuevos patrones, al mismo tiempo pedirnos ciertas otras cosas a la hora de consumir. La publicidad también usa la psicología, utiliza la psicología del color, la psicología pues el marketing en realidad, para poder saber qué imagen es la que va a impactar al consumidor. Pero entonces, si estamos hablando de una imagen que promueve el consumo, que al mismo tiempo promueve la empatía, hay ciertas imágenes que también nos están pues llevando a pensar ciertas cosas como las imágenes que estaban obligadas a colocar las compañías de cigarro con personas que estaban en las últimas condiciones de salud por culpa de haber fumado durante mucho tiempo, ¿verdad? Eran imágenes súper crudas de personas muriendo por cáncer de pulmón o por otras enfermedades. Entonces no eran necesariamente imágenes bonitas, pero definitivamente imágenes que comunicaban al público a la hora de ser vistas.
Pero entonces entendiendo qué es lo que hace la publicidad, qué es lo que podría hacer el arte en un espacio como este, diseñado para la publicidad. Y vamos a verlo con varios ejemplos. No quiero responderlo yo, sino son los mismos artistas los que van a responder. Y entonces tenemos acá el primer proyecto del que quiero hablarles. Este es el proyecto Sonora 128, que es una valla publicitaria patrocinada por la Galería Mexicana Curimansuto. Esta es una galería en México, una de las más importantes de la Ciudad de México, y Sonora 128 es su galería satélite. Entonces, esta es una valla publicitaria que se encuentra en Sonora 128 en la Colonia Condesa, y pues básicamente por temporadas invitan a artistas que están trabajando con la galería para poder exhibir una imagen. En este caso, este es el proyecto de Félix González Torres, que es un artista que nació en Cuba, pero es de nacionalidad estadounidense, y es uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo. Él ya falleció, pero su trabajo fue muy importante para básicamente consolidar el arte conceptual, pero también para darle un espacio a otras voces dentro del arte, como lo son pues ciertas comunidades afectadas por la pandemia del SIDA durante los años 90. Entonces, en esta imagen, él nos está planteando un espacio de contemplación. Simplemente el proyecto se trata de la imagen a blanco y negro de un ave que vuela sobre el cielo. Si ustedes se dan cuenta, pues existe el contraste de color entre el cielo celeste y pues la pantalla gris, pero esta imagen del ave me conmueve muchísimo porque es justamente lo que podría suceder en un cielo. El ave que pasa y el momento en el que la podemos observar. Me recuerda un poco a lo que decía Yves Klein, este artista francés, sobre que el cielo es su mayor obra de arte y que odia a los pájaros que atraviesan su lienzo maestro. Y algo me resulta algo así como un espacio de contemplación dentro de un paisaje pues muy bullicioso. Y pues lo que podemos ver, esta imagen me encanta, es justamente el momento en el que Félix González Torres está contemplando. Sonora 128 es el proyecto de una sola valla publicitaria, pero para este proyecto de Félix González Torres Curimansuto, pues produjo 6 vallas publicitarias en la Ciudad de México. Entonces, Félix González Torres va a tener otro proyecto del que vamos a hablar después, también con una valla publicitaria justamente en Estados Unidos. Pero acá estamos viendo este momento en el que el ave efectivamente pasa por este cielo y el momento en el que básicamente se captura un hecho cotidiano que también se vuelve una imagen poética. Y aquí incluye estos textos de la página web de Curimansuto. Dice: de enero a febrero del 2018, una imagen en blanco y negro de un pájaro volando por el espacio aparecerá simultáneamente en 6 vallas publicitarias ubicadas en toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Es justamente lo que les comentaba sobre este espacio. Las vallas publicitarias de este artista son obras mutables, dicen. Siguiendo la idea de movimiento, flujo y cambio, se manifiestan en múltiples a través del paisaje público. Y me gusta esta idea de paisaje público. Vamos a volver a ello. La naturaleza expansiva y abierta de este trabajo permite a una amplia muestra de la población encontrar vallas publicitarias en diferentes contextos sociales y económicos, permitiendo a sus espectadores cuestionar las nociones de paisaje urbano y así como quién puede ocupar el espacio público. Y esta noción de quién puede ocupar el espacio público me resulta aún más interesante cuando pensamos en que quienes están ocupando el espacio público son artistas con imágenes cuya intención no es el consumo, su intención no es llevarnos a podríamos decir, a una convención de pensamiento, como podría ser votar por un político, por ejemplo, o una noción de empatía como una idea, sino es más una contemplación de un momento específico del espacio que está siendo ocupado para esto. Y me gusta mucho esta idea de paisaje público porque es justamente pues lo que estos artistas están interviniendo.
Esto también es una valla publicitaria del mismo proyecto de Curimansuto. En este caso, esta es una artista mexicana llamada Minerva Cuevas. Y esta es una valla publicitaria que se colocó en el 2017 en el mismo lugar. Es la misma valla publicitaria, solo que con otra imagen. Y en esta vez, con los colores de la bandera del Partido del Trabajo, del Movimiento Internacional del Trabajo, dice, si no hacemos lo imposible, tendremos que enfrentarnos a lo impensable. Y esta es una frase de este libro, The Ecology of Freedom, la ecología de la libertad, de 1982, que Minerva Cuevas acuña para esta básicamente bandera, donde nos está haciendo un mensaje importantísimo sobre el momento en el que estamos viviendo. Eso fue en 2017, pero puede aplicarse para cualquier momento. Si no hacemos lo imposible, en este caso refiriéndose también a si no luchamos de una manera diferente, tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de algo que ni siquiera podemos comenzar a pensar en este momento. Y viviendo el momento en el que estamos viviendo en Guatemala con pues todas estas declaraciones que se están haciendo para básicamente alegar contra el gobierno y las instituciones corruptas que están cooptando el país, pues me parece que es una imagen súper incidente para hoy, para pensar hoy. Si no hacemos lo imposible, si no nos manifestamos, si no hacemos básicamente lo que no se ha hecho antes, tendremos que enfrentarnos a cosas peores de las que ya estamos enfrentando. Y Minerva Cuevas viene y toma esta misma imagen y la coloca en volantes que reparte durante una manifestación, la manifestación del Día del Trabajo, el 1 de mayo del 2017. Y estas imágenes, esta es básicamente la misma valla publicitaria que estamos viendo acá, se traslada al espacio público palpable, a la misma gente que transita en esta manifestación en la cual estas vallas publicitarias se vuelven volantes o pancartas con un mensaje pues trascendente que igual nos está comunicando hoy en día. Pero me gusta mucho esta idea entonces de trasladar un mensaje en el espacio público, de ocupar el espacio público con este mensaje y luego venir y trasladarlo al espacio público con los transeúntes, que son quienes ocupan el espacio público. Y este pues es otro proyecto de Félix González Torres, que es el mismo artista de la primera imagen. Este es el proyecto que básicamente pues es más famoso que el anterior. Este es un proyecto en 1991 que se llama Sin Título, valla publicitaria de una cama vacía. Y para entender esta obra tenemos que entender el contexto y la vida de Félix González Torres. Como les mencionaba, este es un artista cubano que se nacionalizó estadounidense y vivió en Estados Unidos toda su vida. Tuvo una pareja masculina llamada Rose, que Rose viene y pues es una víctima de la pandemia del SIDA y fallece antes que Félix González Torres, quien también fallece de SIDA. Y entonces la obra de Félix González Torres va a cambiar completamente durante ese hecho y va a tratarse muy íntimamente sobre la relación de estas dos personas, sobre la relación de dos amantes, al mismo tiempo sobre la intimidad de compartir con alguien. Va a tratar también su obra sobre la pérdida, sobre lo que significa compartir con otro cuerpo, lo que significa que el cuerpo desaparezca, y va a tener una serie de obras sumamente bellas y también bastante frágiles para hablar sobre la misma fragilidad de la vida. Y aquí estamos viendo una imagen de una cama, que si nos ponemos a pensar es una cama que por la aparente, podríamos decir como incisión que existe entre las almohadas, sabemos que es una cama que se está utilizando donde dos personas acaban de levantarse, porque podemos ver sus cabezas justamente en la posición de las almohadas. La cama está desarreglada, entonces no es una cama que haya sido recientemente arreglada, sino es una cama donde alguien recientemente se levantó. Pero no sabemos quiénes son estas personas
y tampoco las estamos viendo, solamente estamos viendo el lugar en el que estaban. Significa que estamos viendo su ausencia de alguna manera. Me pongo a pensar, y es algo que los espectadores podrían pensar de la obra, ¿qué significa ver una cama vacía? Podría significar que hay alguien que ya no está allí, podría significar que estas dos personas ahora están haciendo algo más, que están siguiendo con sus vidas, y entonces el espacio de la cama se vuelve un espacio íntimo donde comparten, porque sí hubieron dos personas allí, podemos ver el rezago de sus cabezas en las almohadas. Entonces, veamos qué escribieron sobre esto. Dice, y esto lo escribieron en la página de la Fundación de Félix González Torres, que es son quienes manejan su obra hoy en día. Dice, el artista jugó con las poderosas juxtaposiciones que se podría generar entre los espacios públicos y privados, porque es una valla publicitaria que está justamente en plena ciudad, pero nos está mostrando uno de los espacios más íntimos que existen, que es el espacio de la cama, la habitación, ese lugar sumamente íntimo donde el primero está en nuestra habitación, que es un lugar ya personal, y luego es el lugar donde hacemos tantas cosas, donde dormimos, donde descansamos, donde hacemos el amor, donde podemos pensar, donde podemos platicar con nuestra pareja. Es un espacio verdaderamente personal. Y aquí se está exponiendo al espacio público. Dice, al elegir esta fotografía de su cama, es importante saber que es la cama de Félix González Torres. El artista expuso este espacio más íntimo, enfatizado por las sábanas arrugadas y las recientes impresiones de dos cabezas en las almohadas. Dice, a principios de la década de 1900, con las controversias en torno a la homosexualidad y a la crisis del SIDA, causando estragos en la comunidad gay, la cama también representa un lugar de conflicto, que simboliza tanto el amor como la muerte. Y es que si nos ponemos a pensar en la misma vida de Félix González Torres, siendo esta su cama, es muy probable que él también haya dormido en esta cama con su pareja. Y en ese momento, pues también estamos hablando de una pérdida, pues, puesto que su pareja murió primero que él. El hecho de que Ross, la pareja de González Torres, muriera de SIDA en 1991, aporta una nota intensamente personal a este trabajo, pero no disminuye sus asociaciones universales a la comodidad, la intimidad, la soledad o la pérdida. Entonces esta obra se hizo en el mismo año en el que Ross fallece y es una especie de retrato de su ausencia. Estamos ya no viendo su cuerpo, estamos viendo su cuerpo desaparecido, solamente como el último lugar en el que estuvo. Y es una obra bastante fuerte al momento en el que se nos está presentando constantemente en el espacio público, como una especie de homenaje, pero al mismo tiempo como de protesta, donde definitivamente si la pandemia del SIDA se hubiera manejado de una manera diferente, si hubiera tenido menos estigma, si hubiera tenido pues mucha menos discriminación, tal vez hubiera sido diferente el futuro de todos. Y en esta misma época del arte conceptual se estuvieron haciendo muchos otros proyectos. Este proyecto es anterior al de Félix González Torres, pero básicamente se entra en la misma línea del arte conceptual. Esta es una artista americana, Jenny Holzer, que es una de las artistas que más ha utilizado el espacio público como lugar para exhibir sus proyectos. Entonces, ella se va a dedicar a trabajar con el neón, también va a trabajar mucho con vallas publicitarias, también va a trabajar con empapelados en la calle, con letreros del metro, etc. Y esa es una de sus obras más famosas, que se llama Protégeme de lo que yo quiero. El trabajo de Jenny Holzer tenemos que entenderlo dentro de una corriente del arte conceptual muy ligada al lenguaje. Ella lo que va a hacer es escribir los textos que se van a encontrar en estos anuncios y son los textos los que nos van a llevar a una idea. En este caso, ella está hablando le está hablando a un espectador, primero que todo, porque hay un sujeto tácito aquí. Hay alguien que tiene que protegerla y esos somos nosotros. Entonces dice, protégeme de lo que yo quiero. Pero, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Y de qué la tenemos que proteger? Esas, pues, múltiples ideas que pueden surgir de este lenguaje, nos las topamos de frente al ver este espacio en
pleno Times Square en Nueva York. Entonces, las ideas de Holzer van a ser bastante abstractas y lo que podemos entender básicamente de sus escritos son también ciertas condiciones de la vida cotidiana. Tal vez lo que ella quiere es algo que le va a hacer daño y por eso debemos protegerla. Podría ser su ego, podría ser, qué sé yo, un destino fatídico que ella está buscando, podría ser algún tipo de perfección que ella está buscando. No lo sabemos, pero es interesante pensar que este mensaje está en el espacio público, que tampoco sabemos a quién tenemos que proteger, porque no todos sabríamos que esa es una obra de Jenny Holzer cuando nos topemos con ella, o tal vez ni siquiera la conocemos, pero ese mensaje, protegerme de lo que yo quiero, también podría ser una protección personal. ¿De qué tengo que protegerme yo misma? Y estas otras me gustan mucho porque son mensajes que también se están proyectando en carteleras de teatros. Y esta es una obra, bueno, una serie de obras que empezaron en los 80s y terminaron en los años 90s. Es decir, que es una serie que surgió a lo largo de mucho tiempo. Y todos los mensajes que van a estar puestos en las carteleras de cine podrían parecernos como si fueran mensajes religiosos, como propaganda religiosa que nos está tratando de dar una convicción. Por ejemplo, aquí dice, it is embarrassing to be caught and killed for stupid reasons, que significa es embarazoso ser encontrado y muerto por razones estúpidas. Entonces son simplemente luces o palabras o oraciones que no podrían significar mucho, pero que si les encontramos un contexto podrían llegar a darnos una idea más completa. Por ejemplo, hay una aquí del lado izquierdo, si no la pueden ver muy bien, que dice, go where people sleep and see if they're safe, que significa ve a donde las personas duermen y mira si están a salvo. ¿A quién le está hablando? Es obvio que para Jenny Holzer alguien va a leer estos mensajes. Es decir, que ella intuye que para que el mensaje llegue, tiene que estar en el espacio público para ser leído por alguien. Y ese alguien somos nosotros, los espectadores que van pasando frente a esta calle. Y lo que nosotros podemos entender de estos mensajes recae sobre nosotros. Si queremos asociarlos a un contexto político, a un contexto personal, si queremos verlos como poesía, como literatura. Aquí dice, savor kindness because cruelty is always possible later, que significa saborea la delicadeza o la amabilidad, porque la crueldad siempre va a ser posible después. Podrían ser como que mensajes del horóscopo, ¿no creen? Así como, ay, te voy a dar un consejo de vida o voy a hacer algo que te va a beneficiar, te voy a decir algo que te va a beneficiar. Pero aquí lo que podríamos comprender es solamente un mensaje que está en el espacio público para que nosotros mismos comprendamos lo que queramos comprender. Tal vez son mensajes que tuvimos que observar por alguna razón. Aquí este otro dice, la alienación produce excentrismo y revolución. Alienación, este es un concepto del marxismo, ¿verdad? Que hablaba sobre el ser alienado, que era un ser extranjero a su contexto. Pero en este caso nos está diciendo que produce excéntricos y revolucionarios. Entonces, tal vez nos está pidiendo que nosotros mismos nos alienemos un poco. También tiene estos otros que son mucho más monumentales, que estos en vez de ser vallas publicitarias son proyecciones sobre edificios públicos que nos están contando historias. Los de la izquierda nos están contando un poco la historia de pues, hechos violentos que han sucedido por la ley de armas en Estados Unidos, todas estas matanzas que han habido en escuelas, en cines, en lugares públicos por culpa de que las armas son tan accesibles y están pues básicamente sin pena alguna para usarlas. Esos son, por supuesto, testimonios ficticios, pero que nos están contando una historia pública. Entonces, me interesa mucho hacer esta como podríamos decir, recurrencia en la idea de lo público, porque eso es lo que lo diferencia de estar en un museo. Esas imágenes
se toman en el espacio público, luego las vemos en un museo, luego las vemos en una clase de historia del arte, luego las compramos en una galería. Y esto pues ya las hace pertenecer al mundo del arte. Pero en el momento en el que están en el espacio público, no son para el museo, son para el espectador, para quien va pasando, son para la persona de a pie que se topa con este edificio todos los días y hoy el edificio está intervenido con un letrero. Y este letrero me está hablando a mí que voy pasando por ese espacio. Bárbara Kruger es otra artista de esta misma época, de esta misma generación de artistas del arte conceptual. Ella también utiliza el lenguaje para hablar con un lenguaje mucho más crítico y político que Jenny Holzer. Jenny Holzer tiene un poco más de poética y misticismo. No sabemos muy bien de qué se tratan sus mensajes, pero en este momento Bárbara Kruger nos está hablando ya de ideas súper concretas, súper políticas que tienen que ver sobre los derechos de las mujeres, sobre críticas al capitalismo y sobre críticas al sistema político del mundo. Entonces, esta es una de las que más me gustan porque fue intervenida en una marcha feminista y me encanta que haya sucedido. La obra original dice, Your body is a battleground, que significa tu cuerpo es un campo de batalla. Y ella está hablando de esto por una imagen anterior que había hecho, que es una de sus imágenes más populares. Esa es una pieza que está dentro de la colección del Broad Museum en Los Ángeles y es, podríamos decir, icónica para el arte. Dice lo mismo, mi cuerpo es un campo de batalla y es una mujer, la fotografía de una mujer que del otro lado pues tiene unos rayos X y por supuesto nos está hablando de los cánones de belleza que hacen que el cuerpo de una mujer sea su propio campo de batalla, estar inconforme con quiénes somos porque nos exigen vernos de una cierta manera. Y a través de este mensaje, ella crea esta valla publicitaria a la que vamos a regresar, que dice, Your body is a battleground. Tu cuerpo es un campo de batalla. Y tiene a una mujer, que esta es un fotograma de una película, y esta mujer de la misma manera está luchando de alguna manera por su vida. Y aquí va a decir, Your body is a battleground, pero está manchado por unas pintas que hicieron en una marcha feminista y ahora dice, Your city is her battleground, que significa tu ciudad es su campo de batalla. Hablando de cómo las mujeres son tan vulnerables en el espacio público. Una mujer que camina por la calle es al mismo tiempo una víctima del espacio público. Puede ser agredida sexualmente, va a ser víctima de acoso, tiene que velar por su vida en muchas más maneras que lo tendría que hacer un hombre. Pienso en contextos como Guatemala, por ejemplo, o lo que estamos viendo actualmente que está sucediendo en Afganistán. Mujeres que no pueden gozar de la libertad de tener un cuerpo en un espacio público porque este cuerpo va a ser privatizado, va a ser violentado y posiblemente desaparecido. Y aquí me encanta que se haya hecho esta intervención a esta imagen, porque ahora en vez de pensar que es el cuerpo de una mujer el que es su propio campo de batalla, es la ciudad, el campo de batalla de este cuerpo femenino, porque es este cuerpo femenino el que está luchando por este espacio. Entonces, la importancia de una imagen pública es justamente la relación que va a tener con sus espectadores en el espacio público. Una imagen pública va a ser intervenida, va a ser interpretada, no es de nadie. En los museos nos dicen que no podemos tocar el arte, que el arte está allá y nosotros estamos aquí y somos espectadores y por eso no podemos acercarnos a ese nivel. Pero en el espacio público no existen reglas para las imágenes que están en el espacio público. No hay un museo que diga que no puedo tocar esta imagen. Puedo intervenirla si quiero porque está en el espacio público, es parte de ese espacio. Por supuesto que van a haber pues, grupos que van a ver esto como vandalismo porque se están interviniendo básicamente de forma ilegal las imágenes, pero a mí me parece que las imágenes que están en el espacio público son víctimas del espacio público, están allí para intervenirse de esa manera. Esa es otra valla publicitaria de Bárbara Kruger que dice Blind Idealism is Reactionary, Scary, Deadly, que nos está dando varios adjetivos para pensar el idealismo ciego. Entonces el idealismo ciego es reaccionario, es aterrador y es mortal.
y las palabras que nos deja sin manchar es mortal. Como también, como les decía, una crítica política desde el lenguaje. Y aquí también Barbara Kruger, va a utilizar muchísimo el lenguaje de la publicidad, no solo como valla publicitaria, sino la idea de anuncio publicitario, imágenes que recolecta de revistas, de anuncios de revistas, imágenes que recolecta de periódicos antiguos que fueron utilizados como publicidad en los 50s, y ella viene y recopila esas imágenes, se apropia de ellas y les da un nuevo significado con títulos que van a básicamente servirnos para crear un mensaje. Aquí esta dice, who do you think you are? Que significa, ¿quién crees que eres? Y así pues van a ser otras imágenes de Barbara Kruger. Que Barbara Kruger también ha intervenido estaciones del metro, ha hecho en México recientemente en el 2017, intervino una de las estaciones del metro con letreros sobre la política que estaba sucediendo en México en la época, también ha hecho volanteo, murales, etc. Este es un proyecto hermoso de Alfredo Yar. Bueno, hermoso porque hoy en día podemos verlo en el pasado, hacia el pasado, pero en su época es súper crítico con su contexto. Alfredo Yar es uno también de los artistas más populares del arte contemporáneo actualmente. Es un artista chileno, hoy de talla internacional, entonces ha de vivir en todo el mundo. Pero en esta época estamos hablando de un Santiago de Chile en plena dictadura. Y estas son las primeras obras que él hizo que lo consideraron un artista internacional. Estas obras las hizo cuando él tenía 23 años y son aún por las que más se recuerda su obra. Se llaman Public Interventions, Studies on Happiness, que significa intervenciones públicas, estudios sobre la felicidad, y son vallas publicitarias en distintas partes de Santiago de Chile que le preguntan al público, ¿es usted feliz? ¿Es usted feliz? ¿Es usted feliz? Y esas son una serie de muchas vallas publicitarias que están en distintas partes de la ciudad de Santiago. Y hoy pensaríamos, bueno, claro, podríamos preguntarnos si somos felices hoy en una sociedad. Esa es una pregunta válida. Guatemala, recuerden que es el país más feliz del mundo, según algún estudio falso. Pero es importante saber en qué momento se hizo esta pregunta. Y resulta que esta pregunta Alfredo Yar la hizo en el Chile de 1980, que es el Chile de la represión de Pinochet. Veamos lo que escriben acá. Chile no era un país feliz en junio de 1980, cuando el artista chileno Alfredo Yar comenzó a realizar encuestas públicas para su proyecto Estudios sobre la Felicidad. Esto dice encuestas públicas porque Alfredo Yar hizo entrevistas con los espectadores de a pie, con el público en las plazas, les preguntó ciertas cosas sobre qué consideraban como un país feliz, qué los hacía felices a ellos en esta dictadura, qué pensaban de Chile actualmente, y les hacía la pregunta de si ellos eran felices. Esto se recopiló en grabaciones, en entrevistas escritas, se recopiló en video y en fotografía. Y pues una de las obras de este proyecto son estas vallas publicitarias. Dice, una vez que fue la democracia más estable de América del Sur durante casi 7 años, el país había estado en las garras de una dictadura militar dirigida por el general Augusto Pinochet. Pasaría otra década completa antes de que Pinochet fuera sacado pacíficamente del poder. Entonces, ¿cómo preguntarle a los ciudadanos de una dictadura si son felices? ¿Y cuáles podrían ser las respuestas? Me parece una pregunta bastante cínica de hacer en un país que vio tanta muerte, tanta desaparición. ¿Es usted feliz en este país? Es básicamente la pregunta que hacía Alfredo Yar. Y si yo les preguntara a ustedes hoy si son felices en Guatemala, me da mucha curiosidad saber cuál sería la respuesta. Porque depende de quiénes somos en Guatemala, podríamos responder de una manera diferente. Guatemala está tan dividido por clases sociales, por contextos ideológicos, por simplemente condiciones de vida, que estoy segura que podríamos tener muchas respuestas sobre esta pregunta. Y pues las respuestas no las sabemos. La obra la tenemos como una incógnita gigante.
Alfredo Yar preguntó a Chile si eran felices. No estaba recopilando sus respuestas para hacer un ranking de mejores y peores ciudadanos felices en Chile, o cuántos ciudadanos son felices y cuántos no, aunque también lo hizo como parte del proyecto de las encuestas. Pero esta valla publicitaria no tiene quien la responda. El que responde la valla publicitaria es el que camina frente a la valla publicitaria y se hace la pregunta, pero no tiene dónde anotarla, no tiene a quién decirle si es feliz o no. Es una pregunta en silencio, es una pregunta abierta al aire para que la responda quien quiera responderla. Y este proyecto me parece una forma muy poética de hacer un ejercicio político, de hacer un comentario político sobre la situación de Chile. Él no está preguntando, ¿confía usted en el gobierno? ¿Qué considera? ¿Qué piensa de la dictadura? Está haciendo una pregunta tan básica, pero tan fuerte como, ¿es usted feliz? ¿Y qué podrían considerar ustedes como felicidad en este contexto? Además, me encanta que el lenguaje de la valla publicitaria sea sumamente limpio. Solamente es un texto negro sobre un fondo blanco, lo cual también destaca muchísimo a lo que estamos acostumbrados a ver de la publicidad. Un lenguaje recargado de letras, de imágenes, de colores, lo más llamativo posible. Y aquí Alfredo Yar está haciendo algo llamativo al revés, con lo más sencillo. Y este es un proyecto muy diferente a todos los demás, porque es un proyecto que saca el arte a las calles, pero que no es un texto, no es una pregunta, no es un comentario, pues podríamos decir, presente como los demás, es simplemente un lenguaje artístico geométrico que va a tener muchísimo sentido. Estamos hablando de Daniel Buren, que es uno de los artistas del conceptualismo francés, y esta obra es de 1970 y se llama Affiches Sauvages, digamos, que significa afiches salvajes. Y a lo que se refiere es que él va a intervenir vallas publicitarias, va a intervenir cabinas de teléfono, va a intervenir anuncios o letreros que están en las calles, y va a intervenir cualquier tipo de espacio publicitario con esta imaginería, que son líneas geométricas verticales que no tienen ningún significado más allá que su significado artístico, su significado como imagen geométrica. Y me encanta lo que está escrito de Daniel Buren en su página web. Dice, el espectador se ve obligado a experimentar el sitio de una manera nueva. ¿Qué sitio? El sitio publicitario, el sitio de la calle, ¿verdad? Este gesto radical mostró que el arte podría tener un papel público. Y me encanta esto, quiero detenerme después en esto. El papel público del arte. Lo estoy anotando. Podría existir libremente en el espacio público sin el sistema de galería o el estatus de mercancía. Vamos a repasar esto. Dice, el gesto radical de Daniel Buren mostró que el arte podría tener un papel público. Podría existir libremente en el espacio público sin el sistema de galería o el estatus de mercancía. Y eso me encanta, porque de nuevo, volvemos a que en los museos, en las galerías, el arte tiene una función, que es una función de invitar al público a pensar en esta idea y consumirlo. Consumirlo en un turismo cultural o consumirlo como un producto de mercancía en una galería. Pero ¿qué pasa cuando esta obra no puede ir a ningún otro lugar que no sea esta valla publicitaria? No va a ir a una galería, no va a ir tampoco a un museo, aunque después sabemos que lo hicieron a través de la representación de la fotografía, pero su gesto puro, que es el gesto puro de haber intervenido en esta valla publicitaria, no puede existir en un espacio cerrado, sino que tiene que existir en el espacio público de la calle. Dice, el arte podría existir puramente como elemento visual y material en la experiencia cotidiana. Toda la idea de las vanguardias históricas desde 1909 hasta hoy ha sido acercar el arte a la vida. Todos los artistas del siglo XX estaban pensando
y el siglo XXI también, han estado pensando cómo acercar al espectador al arte y cómo acercar al arte a la experiencia de la vida cotidiana. Y aquí esos artistas lo están logrando a la hora de presentarnos su trabajo artístico fuera de la catedral del museo y justamente en el espacio donde la gente cohabita, que es donde la gente forma espacio público, donde la gente forma relaciones, donde la gente forma cultura. Si pudiéramos pensar en estos no espacios que nos decía el filósofo Marc Augé, él decía que los espacios, los no espacios son los lugares donde el humano no genera cultura, es decir, espacios de tránsito, espacios obligatorios. Pero ¿qué pasa cuando el espacio público, el mismo lugar donde se crea el mundo, está siendo intervenido por arte? No es para que los espectadores se sienten a ver el arte y digan, ay, este artista es maravilloso, vamos a aplaudirle, porque eso es lo que se hace en un museo. Esta obra de arte está compitiendo con las ideas del público, está llamando su atención en un espacio al que no pertenece, que pertenece al público y los está invitando a participar de su juego visual. Continúo leyendo. Estos sitios liberados pronto revelaron que las convenciones y la publicidad del arte tradicional eran bastante tediosas y que las posibilidades de interacción entre las ciudades y el arte eran inmensas. Hay una exhibición maravillosa que sucedió en el Museo de Arte del siglo XXI de Roma, que se llama Mazzi. Y en este museo se hizo una exposición increíble que se llamaba La Estrada, donde se crea el mundo, es decir, la calle donde se crea el mundo. Y es una de las exposiciones que más me ha gustado, pero que también que más ha cambiado la forma en la que considero que deberíamos pensar el arte en el espacio público. Y se trata de una exhibición de más de 300 obras de artistas internacionales. Incluso se mostró la obra de Aníbal López, esta famosa obra del 30 de junio. Y es una exposición que habla sobre la calle, que habla sobre qué significa que arte habite la calle. Y es que pensamos en que el espectador es un espectador que habita la calle. ¿Y por qué el arte no podría considerarse dentro de ese mismo espacio? Veamos este otro proyecto. Este proyecto justamente se exhibió en la exposición del Mazzi que les comento que se llamaba La Estrada. Este es un artista de la anterior Yugoslavia que se llama Branko Dimitrijević. Y este es un artista cuya obra trata sobre el espacio público, pero sobre todo sobre las condiciones cotidianas de ese espacio público. Y esta obra se llama un casual encuentro con una persona que conocí a las 11:09 de la mañana en París, en septiembre de 1971. Y se trata de que el artista conoció de manera coincidente a esta persona a quien le tomó un retrato y con el que firmó una notificación de haberse encontrado en ese lugar, pero estas personas no se conocían. Y entonces viene, toma una fotografía de esta persona y luego coloca su fotografía en una valla publicitaria en París. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa haberse encontrado con una persona de manera casual, una persona que no conocíamos, que no sabíamos quién era, que por alguna razón nos llamó la atención, haber firmado un documento que acordaba que nosotros dos nos encontramos en ese momento y luego haber colocado su rostro en un edificio público? Para mí también tiene que ver mucho con la idea de la importancia que le damos a las personas, la idea de que personas básicamente random, que personas aleatorias, que personas que no conocemos, personas desconocidas, están habitando el mismo espacio que nosotros y que luego estas personas cobran una importancia en nuestras vidas. ¿A cuántos rostros no vemos en la calle cotidianamente que podrían pasar desapercibidos por nosotros? ¿Y qué tendría que hacer una persona para que ese rostro lo podamos recordar por siempre? Aquí, pues, el artista lo está básicamente haciendo visible por siempre, un encuentro casual.
Dice acá, los grandes retratos de transeúntes anónimos que evocan los íconos de líderes de los regímenes totalitarios, pero también las imágenes publicitarias o los carteles de campañas electorales, deben verse como emblemas de una desconfianza hacia la gran narrativa histórica. Y aquí nos está dando también un gran significado para esta obra. Este no es el único retrato que el artista hizo de personas anónimas. Hubieron muchísimos otros personas que él conoció de una manera coincidente, fotografió, firmó el acuerdo y luego los colocó sobre edificios en la ciudad de París. Estas son fotografías que nos recuerdan también a la fotografía cotidiana de documentos que tenemos que firmar para básicamente hacernos cualquier trámite. Pero también, como leemos acá, evocan a los retratos de los íconos de los líderes de regímenes totalitarios y también a las imágenes publicitarias, que es lo que les decía, que estas imágenes están en el espacio público para evocar esas condiciones de publicidad y propaganda. Y pues al final estamos hablando que es un artista de la antigua Yugoslavia que también estaba en un régimen totalitario, pero aquí estamos viendo a estas personas cotidianas con el mismo tipo de incidencia que una persona en un gran puesto político. Quiero continuar leyendo. Se podrían elegir otros héroes, otros eventos, otras obras maestras, otras jerarquías. Para el artista, la poshistoria es el momento de cuestionar la historia oficial como ficción. En 1971, este retrato del transeúnte parisino se exhibió en la fachada de un edificio en el Boulevard Saint-Germain antes de ser retirado por la policía por alterar el orden público. Y como les decía, esta es una serie de varios retratos que se colocaron en París. Y este en particular es el que está en la colección actual del Museo Pompidou en Francia. Pero me parece súper interesante el relato del propio museo de haberlo tenido que quitar porque según la policía estaba alterando el orden público. ¿Qué tanto podría dañar el rostro de una persona cotidiana el orden público? ¿Qué nos está diciendo esta policía? Que una imagen cualquiera en un espacio público es un punto de poder, que una imagen pública va a comunicar muchísimo a las masas y que entonces es un peligro. Qué interesante pensar en el poder que tiene una imagen a la hora de ser tan pública. Otro proyecto súper importante son las Guerrilla Girls, que son tal vez el colectivo de artistas que más ha utilizado el medio de la publicidad para llegar a su medio artístico. Incluso podríamos decir que su trabajo como activistas y como artistas comenzó y se catapultó y continúa gracias a los medios de la publicidad. Y aquí pues vamos a ver varios ejemplos. El primero es uno de sus más famosos. Esta imagen, tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met. Es una imagen muy famosa de 1989 y su versión en español fue en el Museo de Ecuador en el 2017. Entonces, ellas van a ser un colectivo de mujeres activamente feministas que están también abogando por los derechos de las mujeres y sobre todo por la representación que tienen las mujeres en el mundo del arte. Pues por todas conocemos que el mundo del arte ha sido un medio excluyente de las mujeres por muchísimo tiempo. En el Renacimiento podemos contar a muy pocas mujeres y de la que tal vez más se ha conversado es de Artemisa Gentileschi, pero antes que ella, ¿qué otras mujeres existieron en la historia del arte? Y después que ella, aún hoy en día, ¿por qué hay menos mujeres artistas? Y esa obra nos va a cuestionar eso. ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met? Aunque menos del 5% de los artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres, el 85% de los desnudos son femeninos. ¿Y qué nos está diciendo esta potente imagen? Definitivamente nos está haciendo una crítica institucional a la forma en la que la historia del arte ha obviado los trabajos de mujeres y que al mismo tiempo ha utilizado el cuerpo femenino como una representación desde el ojo masculino. Son hombres pintando mujeres y no mujeres contando sus propias historias.
Y aquí es sumamente también crítico pensar que menos del 5% de las artistas del Museo Met dedicado al arte moderno son mujeres. Todos los demás, el 95% del resto de los artistas son hombres. Y esto pues es una valla publicitaria que también se colocó en su época. Y ellas van a continuar con la idea de valla publicitaria como un mensaje crítico, como una denuncia pública, y van a utilizar el medio publicitario que han utilizado tantas veces la propaganda para también hacer incidencia en su mensaje. Aquí esta dice, "Are there more naked women than women artists in the UK museums?" Y esto quiere decir en español, hay más mujeres desnudas que mujeres artistas en el Museo del Reino Unido. Y esta es la misma idea que la imagen anterior. Básicamente, cómo las mujeres pueden entrar a los museos y por qué. Pueden entrar porque son artistas o pueden entrar porque son representaciones de la imagen idealista que tienen los hombres de las mujeres. Entonces aquí vamos a ver que ellas también están proponiendo el mensaje publicitario como un espacio para hacer una denuncia pública. Y aquí dice, por ejemplo, este fue una publicidad que se hizo durante el juicio de Jeffrey Epstein, que fue un gran productor de Hollywood acusado múltiples veces de haber causado, de haber básicamente hecho acoso sexual, violaciones, e incluso tiene denuncias por acoso a menores. Entonces aquí dice, consejo al Museo de Arte Moderno de Nueva York, de sus grandes donantes y sus grandes lazos con Jeffrey Epstein. Dice, MoMA debería sacar a Lennon Black y Glenn Dubin de su board inmediatamente. Están asociados también a la Galería Black and Dubin Galleries. Y aquí está diciendo que las Guerrilla Girls se hacen voluntarias para escribir esas cédulas que también están explicando de una manera equivocada cómo se hace el arte. Y aquí pues ellas también van a hacer una serie de statements a galerías, a museos y a fundaciones, donde van a hablar sobre por qué si el arte es tan caro y mueve tanto dinero, no pueden pagarle a sus empleados o a sus artistas lo que deberían. Entonces, estas son una serie de 4 ejemplos de todo el numeroso complejo de vallas publicitarias que las Guerrilla Girls han hecho desde los 80s. Y pues son un colectivo que continúa trabajando de forma súper incidente. Esta que les mostré es del 2021 y fue un proyecto, su proyecto más reciente que se llama The Male Gaze, que definitivamente deberían checarlo en su página web. Y ya acercándonos al final, quiero terminar con este proyecto, que este proyecto es un proyecto que habla sobre el paisaje. Entonces, todos estamos también comprendiendo que la imagen pública, la imagen publicitaria está interviniendo un paisaje. Pensamos, por ejemplo, si tomamos una fotografía, como lo han hecho varios artistas de Guatemala, como Jorge Linares, por ejemplo, y tomáramos una fotografía de la calle Martí desde la pasarela que conecta a la Simeón Cañas, estaríamos viendo una calle llena de publicidad, con letreros que nos están estorbando la vista. Si pensamos en Times Square, en New York, lo que estamos pensando de este lugar es justamente toda su publicidad, modificando el paisaje o básicamente creando el paisaje. Pues este proyecto es un proyecto maravilloso de la artista Jennifer Bolland que hizo para la Bienal del Desierto. Esta es una bienal que sucede, pues, por supuesto, cada 2 años en el desierto de Palm Springs, en California. Y este proyecto Desert X es el proyecto in situ de esta bienal, que es básicamente un proyecto donde invitan a artistas internacionales de gran renombre a intervenir el paisaje del desierto de distintas maneras. Tienen estas vallas publicitarias que fueron las que Jennifer utilizó para el proyecto y quiero explicarles un poco de qué se trata. Si ustedes se dan cuenta, esta es
la imagen, la fotografía de la misma montaña que está atrás de la valla publicitaria. Y es una obra que está hecha para verse desde un vehículo en movimiento, desde el vehículo sobre la carretera que pasa a la par de las vallas publicitarias. Porque la idea del proyecto es que en algún punto de ese recorrido, la imagen de la valla publicitaria va a estar alineada al horizonte del paisaje de una manera que va a complementar ese horizonte. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el final, quiero ver si puedo, sí puedo. Si ustedes se dan cuenta, acá, justo acá donde está la montaña, aquí continúa esta montaña, se complementa el paisaje. De igual manera acá, esta montaña sigue a la montaña real. Entonces, en algún momento vamos a hacer el clic exacto del preciso momento en el cual el horizonte se complementa con las montañas reales y las montañas de la imagen. Y es un proyecto que me gusta mucho porque generalmente las vallas publicitarias que hemos visto anteriormente o son imágenes o son texto que podrían verse tanto de paso como deteniéndonos a observar qué está sucediendo. Pero en este caso, la imagen está hecha para ser vista en movimiento, para encontrar ese punto exacto en el cual el paisaje se complementa. Y es también una especie de juego entre el paisaje real y el paisaje falso, podríamos decirlo, pero si se dan cuenta es el mismo paisaje que está en la valla publicitaria que en el paisaje real. Y me encanta ese juego, esa juxtaposición entre lo real y la representación en el momento en el que se topan y en el que se combinan. Aquí están las otras, y si ustedes se dan cuenta, las que podemos ver acá atrás, no va a ser hasta el momento en el que estemos frente a ellas, a la misma altura que la que estamos viendo acá, que vamos a poder ver el horizonte completo en este momento. Y hay también una crítica escondida, porque nos está hablando de cómo la imagen publicitaria tiende a tapar cierta parte del paisaje, cómo la imagen publicitaria nos está escondiendo lo que está detrás de ella, nos está básicamente cegando de ciertas cosas que están en este paisaje. Imagínense que aquí hubiera un letrero de Coca-Cola en vez de esta montaña. No podríamos ver la montaña completa a menos de que pasáramos atrás de la valla o que simplemente pasáramos después en la carretera, ¿verdad? Entonces aquí ella también está haciendo un comentario sobre cómo las imágenes de la publicidad son intervenciones al paisaje. Y si ustedes se dan cuenta, pues todos estos ejemplos nos sirvieron para pensar en las imágenes publicitarias como en lugares, en las imágenes de arte dentro de espacios publicitarios. Y hay otros proyectos que no son vallas publicitarias, pero que me gustaría simplemente nombrar para que ustedes puedan investigarlos después. Voy a dejar en los comentarios de este video un Google Drive, que es básicamente un documento PDF con todos los links y las referencias que estoy usando para hacer esta presentación, para que ustedes los puedan revisar. Básicamente se va a tratar de todos los artistas y todos los proyectos que nombré, con los enlaces de sus páginas web y los ensayos que utilicé para citar los textos que se encontraban en la presentación, en caso alguno de ustedes quiera revisar más. Esto lo voy a dejar en los comentarios de esta presentación. Y pues otros proyectos que sería interesante simplemente buscar serían este proyecto que se llama Fe Pública y es del artista hondureño Paul Ramírez Jonas. Este es un proyecto que me encantó, tuve la maravillosa oportunidad de estar allí y plantear mi propia promesa. Fue en el Museo Jumex en el 2018. Si yo vuelvo a ver esas imágenes, me pongo sumamente conmovida al pensar en el mundo prepandemia y cómo el arte básicamente proponía tantas relaciones públicas. Pero lo que estamos viendo acá es que Paul Ramírez Jonas le pedía a los espectadores pensar en una promesa. Y esta promesa podían escribirla junto con estas, pues ayuda de estas letras en este papel. Estos papeles luego uno podía quedarse con una copia
y la otra copia podía quedarse pues pegada en esta pared. Y en esta otra, Paul Ramírez Jonas todos los días colocaba esta cartelera con promesas que encontraba en el periódico, promesas que encontraba en las noticias, promesas que escuchaba en la calle, y las del centro son promesas que los espectadores, que el público participante llegaba a la mesa a poner. Entonces uno podía prometer graduarse de la universidad. Prometo amar por siempre a mi pareja. Prometo regresar a casa y darle de comer al perro. Prometo este año sí viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas promesas que el público llegaba a colocar a la mesa podían colocarse dentro de esta pancarta, dentro de esta cartelera, junto con las promesas del día que se encontraban en los periódicos. Entonces, por ejemplo, Netflix promete más anime este año, y también se promete que hoy va a haber luna llena, y se promete que van a haber temblores en California, pero también prometo amar, sonreír, y me imagino que allí iba a decir algo así como curar, no lo sé. Entonces, esas son promesas públicas a través de esta cartelera que me recuerda mucho a la cartelera de Jenny Holzer, solo que de una manera pues activa. Y otro proyecto que son, pues no son vallas publicitarias, pero igual están utilizando el medio de la publicidad, son este maravilloso proyecto de See You at the Top, de Aníbal López, que es un artista guatemalteco. Este es un performance del 2009, donde él le pidió a un indigente en las calles de Wall Street en Nueva York que portara este medio publicitario de sándwich, que en un lado decía See You at the Top, que significa te miro en la cima, y en la parte de atrás decía Those who persevere will acquire, que significa aquellos que perseveran conseguirán. Entonces son estos mensajes del capitalismo donde nos están diciendo que si uno trabaja puede llegar a la cima, puede llegar básicamente a Wall Street, pero que también se trata del trabajo duro, de perseverar para seguir. Pero ¿quiénes tienen realmente estas oportunidades que el capitalismo pregona de poder llegar a la cima? ¿Las tienen todas las personas? ¿Qué pasa si es una persona que vive en la calle, cuyas oportunidades han sido negadas por X o Y razón, cuyos recursos han sido mínimos, cuyas básicamente promesas de vivir tampoco podrían encontrar otro futuro? Para esta persona también es, si persevera, que puede llegar a la cima. Esta persona también podría llegar a Wall Street, así como nos dice el capitalismo, esta promesa falsa del trabajo. Y esta, pues, es una obra súper importante de Aníbal López, así como estas otras, que no son vallas publicitarias, pero son medios publicitarios, como las palabras mal escritas y los letreros de se vende, se alquila, se presta y se regala. Quiero hablar de la derecha, porque ya tenemos poco tiempo, y se trata de estos 4 letreros cuya función la dice el letrero. Entonces, el letrero de se vende fue vendido, el letrero de se alquila, el letrero de se presta, y el letrero de se regala, se regala. Entonces, estos letreros son autorreferenciales de su función, es decir, que están proclamando lo que justamente son. Generalmente estos letreros los vemos para anunciar que el inmueble o que la cosa donde están puestas es lo que se vende, se alquila, se regala y se presta. Si yo vendo mi casa, pongo este letrero afuera que dice se vende con mi número de teléfono. Si estoy alquilando, qué sé yo, un equipo de sonido, le coloco un letrero que dice se alquila y un número de teléfono. Pero ¿qué pasa cuando estos letreros no están alquilando, no están vendiendo, no están prestando lo que está detrás de ellos, sino el letrero mismo? Son una especie de juego autorreferencial, una especie de publicidad circular, donde la publicidad no está vendiendo algo, sino se está vendiendo a sí misma, o donde la publicidad pues está también provocando una especie de relación entre la cosa que se está promoviendo y el consumidor. Entonces, pues Aníbal López es una gran inspiración para todos los artistas en Guatemala, pero sin duda también dentro de su función como visionario
estuvo pensando en cómo pensar la imagen pública, la imagen en el espacio público. Y la gran pregunta que me resulta de todo esto es básicamente qué es una imagen pública y sobre todo una imagen artística en el espacio público. Hablamos, por ejemplo, de un paisaje público, que es un paisaje intervenido, un paisaje móvil que se crea a partir de todas las relaciones que existen en estos espacios. Todos los espectadores que están en este espacio son una imagen y al mismo tiempo pueden ser sujetos que interpretan imágenes que están en su alrededor. Esta idea de público, espacio privado, también están pues en conversación en el momento en el que estoy colocando imágenes que están siendo vistas en el espacio público por sujetos individuales, ¿verdad? Como todo el mundo acuerda en un solo significado para una sola imagen. Y eso es lo que nos pide la publicidad, que si vemos esta imagen de este político, todos pensemos que hay que votar por él. Que si veo esta imagen de esta hamburguesa deliciosa, todos pensemos que tenemos hambre y queremos comprarla. Pero en una imagen pública, todo el público acuerda cuál es su significado, todo el público de alguna manera tendría que entender o comprender lo mismo, y eso pues ya sabemos gracias a toda la filosofía postestructuralista, que no es cierto, que cada uno por supuesto interpreta lo que desea de las imágenes, pero ¿cómo podemos contrarrestar esta idea publicitaria de ser para todos y combinar estos complejos juegos visuales para llegar a todos con una imagen artística que sí tiene muchísima interpretación subjetiva, ¿verdad? Que es un espacio de autonomía completa para la imagen, donde la imagen se crea y se genera y se libera al espacio público, y el espacio público es la que se encarga de darle un significado, donde el artista viene y coloca un juego visual y ese juego visual simplemente pasa a ser parte de todo el complejo de relaciones y cosas que suceden en el espacio público, como esta maravillosa imagen de Bárbara Kruger intervenida en una manifestación feminista, como un mensaje puede ser interpretado y reestructurado por quienes lo observan. Entonces me parece que, así como nos decía Daniel Buren, colocar una obra de arte en un espacio público es también invitar al espectador a detenerse, a pensar en cómo esa imagen modifica su espacio, a detenerse a pensar en el espacio en el que está, a detenerse también a pensar en qué está diciendo este espacio de sí mismo. Y en algún momento también es una especie como de, podríamos decir, espacio neutro, donde no existen mensajes subliminales, donde no existen exigencias del mercado, sino solamente imágenes que están allí para significar cualquier cosa. Y eso es lo que quisiera pues concluir dentro de esta conversación, aunque esta es una pregunta a ustedes mismos y me encantaría que pudieran comentar pues en los comentarios de este video para ustedes qué es una imagen pública, que creo que es una pregunta que no podríamos responder de una manera unilateral, habiendo visto todos estos ejemplos, pero sí podría ser una conversación que mantuviéramos en los comentarios, aun cuando se termine este video. Voy a dejar también la lista de referencias que realicé para que puedan colocarlas. Y recuerden que la intención de esta charla fue revisar artistas que durante la historia del arte han utilizado el medio publicitario para sus obras, porque estamos en plena convocatoria de una valla publicitaria justamente en la ciudad de Guatemala para poder ser intervenida por un artista. Entonces, esto se trata de una valla publicitaria que seguramente han visto bajando la Cuesta de las Cañas en dirección hacia Antigua Guatemala. Es una valla publicitaria que está siendo convocada a ser intervenida, es decir, que se está pidiendo que los artistas básicamente participen con una imagen que va a ser colocada en este espacio. La imagen no va a tener un logo de la nueva fábrica, sino va a ser puramente la imagen del artista. Es una obra de arte, ¿verdad? Un espacio para ello,
y va a estar durante un mes. Entonces se inaugura el 15 de septiembre, pero la convocatoria termina el 1 de septiembre. Hay un jurado calificador bastante extenso para poder escoger al ganador de esta obra y el ganador termina con pues la publicación de su trabajo en este medio y unos honorarios de 3,000 quetzales. Entonces, las bases para la convocatoria están abiertas en la página de la nueva fábrica. Pueden revisarlas allí, están en Facebook, en Instagram y en la página web. Sería increíble que pudieran haber muchas propuestas de las cuales poder escoger. Recuerden que el plazo ya termina ahora el 1 de septiembre y que toda la idea de la valla publicitaria es que pueda reflexionar sobre la idea de celebración o conmemoración en relación al bicentenario de los 200 años de Guatemala como república, ¿verdad? Y lo que significa haber tenido una república por 200 años sin haber logrado pues una verdadera república. Entonces la invitación está abierta y espero que esta charla les haya dado algunas ideas y que les haya pues de alguna manera gustado conocer lo que se ha hecho en la historia del arte alrededor de los medios publicitarios. También han habido muchos artistas que han utilizado panfletos, que han utilizado pancartas, que han hecho manifestaciones, que han hecho letreros con consignas en manifestaciones, que esto creo que es un tema muy apasionante que podríamos hacer en otra charla, pero hoy el tema eran las vallas publicitarias y me quedo con la idea de qué es una imagen pública para seguir discutiendo con ustedes, porque aún no tengo la respuesta. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima.